¿Cuántas veces hemos venido al culto hechos polvo, desanimados, con un montón de cosas en la cabeza, con problemas? Posiblemente los problemas cuando hemos salido de culto siguen igual, o hay más. Pero ¿cuántas veces hemos venido al culto y todo, el culto desde el principio hasta el final, porque todo es un culto al Señor, nos ha animado? Si tuviéramos que levantar la mano, seguro que todos los que estamos aquí, pues nos ha pasado esto. Así que quiero dar muchas gracias también a los hermanos que nos han dirigido en la música, porque han sido muy buenos. Me han animado mucho, que es también de lo que vamos a tratar en esta mañana, precisamente. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, nos habla ahí de algo muy importante, aunque en esta mañana solamente vamos a tratar los dos primeros versículos del texto que tenemos delante de nosotros. El capítulo 15, versículo del 15 al 21, aunque solamente vamos a tratar dos versículos y si Dios quiere, pues más adelante podemos seguir con dicho tema, pero habla precisamente del ánimo del Señor. Jeremías capítulo 15, si lo tenéis delante en vuestra Biblia, lo podemos leer del 15 al 21. Dice así: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Una de las secuelas, esta pandemia ha dejado muchas secuelas, ha dejado un montón de cosas malas, pero una de las secuelas que ha dejado esta pandemia es la depresión. La depresión. Y este es un tema muy importante que se ha acrecentado pues precisamente en estos últimos tiempos por culpa precisamente de la pandemia. Según las estadísticas, en España los casos depresivos, fijaros, han aumentado un 25%. Un 25% más de esta patología. En el mundo hay precisamente una cifra bastante impactante. Bueno, ya sé que hay más de 7.000 millones de personas en este mundo, pero en el mundo hay una cifra nada despreciable de 300 millones de personas que sufren esta enfermedad. Sabemos que la depresión tiene muchas vertientes, es un ramillete bastante grande, pero si cogemos todas las variantes de lo que se llama depresión de esta patología, hay 300 millones de personas que sufren esta dolencia. Por tanto, yo creo que estamos ante un caso de salud pública muy importante, ¿verdad? Porque la depresión no solamente nos afecta a nosotros, que la padecemos, sino que la depresión también afecta
evidentemente, a los que nos rodean. Afecta a nuestras relaciones sociales, afecta a nuestras relaciones laborales, afecta a todo nuestro alrededor. Por eso es un tema tan importante. Fijaros, hemos leído un texto en Jeremías, el capítulo 15, que nos habla acerca de una depresión, la depresión que sufría Jeremías. Pobrecillo, sufría una depresión. No sabemos si era transitoria, pero era una depresión bastante importante, era muy profunda la que sufría este hombre. ¿A causa de qué le vino esta depresión? Bueno, esta depresión le vino a causa de lo que estaba pasando a su alrededor, a causa de lo que le estaba pasando a su nación. Como sabéis, a Jeremías, y lo digo con todo respeto, se le conoce como el profeta llorón, no porque era un llorica, que estaba llorando todo el tiempo, sino que se le conoce por el profeta llorón porque tenía un sentimiento muy, muy profundo acerca de los problemas que vivía a su alrededor, y él lo lamentaba. Él lloraba con lágrimas verdaderas por su nación. Es que, claro, le tocó una misión y le tocó una sociedad bastante difícil. Su nación, el pueblo de Judá, iba precisamente a la ruina. Ya las tribus del norte ya habían ido precisamente a la desaparición, había sido conquistado, ¿verdad? Y la tribu de Judá pues iba en esa misma dirección. Y el profeta Jeremías ve todo esto y se siente incapaz de revertir esta situación. Le lleva la angustia, le lleva a lo máximo, a la máxima expresión de la lamentación, le lleva a una depresión profunda, porque no puede revertir esa situación. Llora por el destino cruel a donde va a ir su pueblo. El Señor ya se lo había dicho. Dios había escogido a Jeremías para que él llevara el mensaje de arrepentimiento, para que llevara la solución a su pueblo, para que no llegara precisamente a la catástrofe. Pero Jeremías trabaja y trabaja y trabaja y no hay solución. Nadie le hace caso. Jeremías es un joven. ¿Quién tiene 20 años aquí? Gerardo, no, tú ya los cumpliste. Hace 20 años. Bueno, pues Jeremías era un joven de poco más de 20 años. El Señor lo llama, le dice, ve a mi pueblo y lleva esta palabra de arrepentimiento, pero el mismo pueblo de Dios no hace ni caso. Y hay al menos dos cosas en estos dos versículos que me gustaría apuntar. La primera cosa, en el versículo 15, vamos a volverlo a leer, dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. La primera cosa que me gustaría comentar es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Imaginaros la escena. Judá, una nación muy pequeñita, en medio de dos imperios que son los más grandes del mundo. En el sur está el imperio egipcio y en el norte está el imperio babilónico. Ya había absorbido a otros imperios, pero era un monstruo que cada vez era más grande. Y estos dos imperios están luchando, ¿verdad?, para ver quién tiene la hegemonía mundial militar, y están luchando entre sí. Y entre medias hay una nación muy pequeña que se llama Judá. Fijaros la presión, fijaros las dos potencias presionando a una región llamada Judá.
era mucha la presión que recibía este pueblo. Pero el problema en sí no es la presión política o la presión militar que estaba ejerciendo estos dos imperios con Judá. Ese, bueno, era un problema de otros tantos, pero el principal problema es que el pueblo de Dios, Judá, dejó de confiar en el Jehová de los ejércitos. Dejó de confiar en su Dios. Y confió precisamente en las políticas, en las estrategias políticas que había en su entonces con unos y con otros. Y en medio de todo este problema, Dios manda a un joven, manda a Jeremías, con 20 años, un jovencito, y le dice: tú vas a ir a mi pueblo, le vas a llevar esta palabra para revertir la situación, para que ellos se arrepientan y en vez de confiar en estas estrategias militares y políticas, para que confíen en mí, como ya lo hizo el rey Ezequías anteriormente, como lo había hecho Josías, aunque también con sus fallos, evidentemente. Pero Jeremías, aunque no quiere, lo hace, ¿verdad? Aunque pone, pero él lo hace, se entrega completamente a este ministerio y va al pueblo de Dios a llevar este mensaje. Pero el pueblo de Dios no le hace caso. Ni le hace caso, ni quiere volver a Dios. Es más, el pueblo de Dios se ríe del enviado de Dios y se ríe y se burla de lo que Dios quiere decirles. Y Jeremías le duele mucho. Todo esto le duele, esta gran rebeldía, esta gran oposición a Dios. Y Jeremías sufre muchísimo, sufre mucho. Por eso llora, por eso se lamenta, por eso se le conoce como el profeta llorón. Le duele ver a su pueblo que se está perdiendo. Y le duele ver a su pueblo, al pueblo de Dios, que no hace caso a Dios. Bueno, que no hagan caso a los demás, pues vale, pero que el pueblo de Dios no le haga caso a Dios, ¿cómo es posible esto? Tú lo sabes, oh Jehová. Esta frase es increíble. Jeremías dice: tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Pero qué sabe Jehová? ¿Qué sabe? ¿Sabe que su pueblo le ha dado la espalda? ¿Sabe Jehová que su pueblo está negociando con el enemigo? ¿Sabe Jehová que su pueblo, en vez de consultarle a él, está consultando a los Baales? ¿Sabe Jehová que Jeremías está sufriendo? ¿Sabe Jehová que se ríen de él? ¿Sabe Jehová que se burlan de Jeremías porque es un joven sacerdote, un joven profeta? ¿Qué sabe él de la vida? ¿Sabe Jehová todo esto? ¿Sabe Jehová que Jeremías se lamenta, pasa las noches llorando porque se siente incapaz de cambiar nada? Jehová sabe que Jeremías es un joven íntegro, como veremos, si Dios quiere, más adelante, que Jeremías odia profundamente el pecado. ¿Sabe Jehová que Jeremías ama con todas sus fuerzas la palabra de Dios? ¿De verdad Jehová sabe todo esto? Bueno, sí, Dios lo sabe. Bueno, sabe esto y mucho más, por supuesto. Ya sé, Jeremías se sentía incapaz de revertir esta situación. Es que era una situación muy difícil, era incontrolable. Quizás Dios tenía que haber cogido a otra persona más madura. Tenía que haber cogido a un profeta ya veterano,
alguien que tuviera ya bastante recorrido, o a una persona de palacio, o a un general. Lo podía haber hecho. Jeremías dice: Dios mío, si yo soy un simple joven, he salido de la adolescencia hace poco, ¿por qué me envías a mí? No me hacen caso, se ríen de mí, se burlan. ¿Qué soy yo para decirle a una nación lo que tiene que hacer? ¿Y qué soy yo para decirle a una nación lo que tiene que hacer acerca de los dos imperios más grandes que hay en el mundo? ¿Quién soy yo? No estoy teniendo éxito. Quizás Judá se va a perder por mi culpa, porque yo no sé hablar, porque yo no sé transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Quizás Babilonia va a aplastar a Judá y todo va a ser por mi culpa. Qué mal lo estoy pasando. Qué mal, lloro, no solamente por mi misión, que es un fracaso absoluto, sino porque esta nación, que es tu pueblo, va a ir a la ruina y va a ser conquistada. Pero la cuestión es que Jeremías trabaja, y trabaja, aún con la depresión, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y empieza a soportar un peso que es muy grande. Y cada día tiene un peso más grande, y cada día hay más peso, y más peso, y más peso, y más peso, porque nadie se convierte. Jeremías predica y nadie se convierte. Nadie, absolutamente nadie. Y no es que la gente sea indiferente, sino que la gente le afrenta, se burlan no de Jeremías solamente, sino de Dios. Y esto es algo muy, muy grande, con mucho peso para Jeremías. No lo soporta. Tanto que Jeremías entra en una depresión tan grande que fijaros lo que dice más adelante, en el capítulo 20, versículo 14. Fijaros lo que dice allí. Y seguro que nos suenan estas palabras a otro siervo del Señor que también dijo algo parecido. Jeremías 20, versículo 14 al 18. Dice Jeremías: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Esto es tremendo. Hay otro personaje, ¿os acordáis, verdad? Job también hizo lo mismo. También maldijo el día de su nacimiento. Fijaros hasta qué situación. El límite, estaba totalmente en el límite Jeremías. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Él era un simple sacerdote. Había salido del seminario, como quien dice. Y ya sale del seminario y enseguida una cosa tan grande. Alguien más experimentado tenía que haberlo hecho, con más experiencia, quizás más espiritual. Y Jeremías dice: tú, Señor, tú lo sabes, oh Jehová. Sí, Jeremías llora por esta situación, por su fracaso como sacerdote y como profeta, pero Jeremías sabe una cosa, que Dios lo sabe todo, que Dios tiene el conocimiento de todo lo que está pasando,
Y cuando Dios conoce algo, no lo conoce simplemente como algo intelectual. No lo conoce como simplemente una información que pasa por el cerebro y ya está. Porque Dios no es como el hombre, que conoce y olvida. El hombre, las personas somos ignorantes. Aun teniendo conocimiento de algo, no hacemos nada. Pero Dios no deja pasar su conocimiento porque Él es omnisciente. Él sabe todo de todos, absolutamente todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Él es el Todopoderoso. Jeremías lo sabía. Por eso podía descansar en el conocimiento de Dios. Tú lo sabes todo. Por eso no te vas a olvidar de mí. Por eso lo que yo estoy pasando no va a pasar desapercibido por tu omnisciencia, porque tú lo sabes todo. Y posiblemente, hermano o amigo, tu situación en esta mañana pueda ser parecida a la de Jeremías. Querido hermano, ¿te esfuerzas por agradar a Dios? ¿De verdad te esfuerzas? Pero parece que todo te va mal. Desde que conocí a Dios las cosas me van peor. Desde que me hice cristiano las cosas me van peor. Quizás pueda ser esto así. Quizás tu entorno más cercano pueda sufrir lo mismo que estaba sufriendo, no lo mismo, pero parecido a lo que estaba sufriendo Jeremías. Os lo digo por experiencia, ¿eh? Lo digo por experiencia. Puede que tu entorno más cercano se ría de ti, se burle de ti, porque eres un joven en el instituto, que te has hecho cristiano, pero eso no encaja, ¿verdad? Con tu entorno. Quizás seas o te sientas un bicho raro, como se sentía José, incluso en su misma familia. Si no es por la providencia de Dios, José había sido asesinado por sus hermanos. Fijaros hasta dónde. Un bicho raro en esta sociedad. Pero, claro, como bien sabemos, hermanos, los cristianos también tenemos problemas. O mejor dicho, los cristianos tenemos más problemas. Tenemos más problemas. Porque también lloramos y sufrimos por los ataques que este mundo nos da cada día. Y no para, no para. Desde el día hasta por la noche, este mundo nada más que dándonos y dándonos y dándonos. Y el cristiano lo sufre. Porque este mundo evidentemente no nos quiere. No nos quiere. Y va a hacer todo lo posible para amargarnos la vida, como así lo hace. Y para quitarnos de en medio, como sea, como se lo querían quitar de en medio, también a Jeremías. Pero bueno, esto no es nuevo, ya lo sabemos todos. Allí Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, si me queréis acompañar, y si no, lo leo, en el capítulo 15 de Juan, versículo 18, dice allí Jesús, 15-18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23, el que me aborrece a mí,
también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es decir, los discípulos de Cristo, así como Jeremías, así como el cristiano, el que ha decidido seguir a Cristo aquí en este siglo XXI, será aborrecido por el mundo. Vaya mensaje. Anda, si fuera un político y digo, el que se apunte a este partido político va a ser aborrecido por el mundo. Ninguno se apuntaría. Pero esto es lo que dijo Jesús. Esto es lo que dijo Él. Y no eran aborrecidos por el mundo, no somos aborrecidos por el mundo porque hagamos las cosas bien o porque seamos personas íntegras. No, somos aborrecidos por el mundo porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Somos aborrecidos por el mundo porque obedecemos a la palabra de Dios. Y el mundo no puede soportar esto. Es imposible que el mundo soporte esto. No puede soportar que un cristiano ame más a Cristo que al mundo. Porque, como hemos dicho, el mundo es enemigo de Dios. Odia a Dios, odia todo lo que huele, todo lo que tiene que ver a Dios. Y por eso hará y hace todo lo posible en esta vida para que tú y yo amemos el pecado más que a la santidad de Dios. Pero fijaros, Jeremías es muy interesante porque Jeremías no cae en esta trampa. Aunque está sumido en esta depresión, está sufriendo los ataques del mundo, está sufriendo los ataques de sus mismos conciudadanos que no amaban a Dios, que se burlaban de Él, que le hacían la vida imposible. Jeremías sabe una cosa, que Dios lo sabe todo. Que Dios lo sabe todo. Dios sabe que Jeremías le sigue, que es su amado, que es el enviado. Dios sabe cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, cada intención, incluso antes de hablar, no solamente de todas las personas que están en Judá, sino del mismo Jeremías. Y Jeremías sabe, Dios sabe que Jeremías es una persona íntegra. Por eso Dios no mira para otro lado. Y por eso, hermanos, podemos descansar en Dios. Por eso tenemos esperanza en ese Dios que no mira para otro lado, sino que sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay perfectamente en el corazón de Jeremías. El punto 2, versículo 16, dice así, Jeremías 15, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué sabía? ¿Qué hay en el corazón de Jeremías? ¿Qué sabía Dios que había en el corazón de Jeremías? Bueno, lo que había en el corazón de Jeremías es celo por Dios, celo por Dios. Jeremías, igual que Ezequiel, igual que Juan allí en Apocalipsis, tienen una cosa en común y que nos declara la Biblia, y es que se comieron la Biblia, se comieron la palabra de Dios. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que comernos la Biblia. Porque, bueno, yo esta mañana no me he tomado el omeprazol, pero aunque me lo tome, si me como la Biblia voy a tener que ir urgentemente al hospital. Esto quiere decir que nosotros tenemos que alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. De la misma manera que el alimento que vamos a tener
cada uno de nosotros en nuestra casa, nos da energías, nos da vitaminas para seguir viviendo, el agua, la comida que tiene minerales, proteínas, todo esto, pues de la misma manera la palabra de Dios tiene que ser ingerida, tiene que ser comida por nosotros. Y Jeremías comió todo lo que Dios le había preparado. Comió todo lo que Dios le había dicho que se comiera, para luego transmitirlo al pueblo. Jeremías comió, ingirió todo el mensaje de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que él estaba pasando. Jeremías ingería en cantidades industriales la palabra de Dios, porque esta palabra le daba energías, le daba vitaminas. ¡Qué hambre! Ojalá tuviera yo esa hambre, ese celo por Dios, ese celo por su palabra que tenía Jeremías. ¡Qué ganas tenía este hombre! Estaba hecho polvo, recordemos. Tenía una depresión de caballo. Estaba el hombre tirado por los suelos. Pero cuando venía la palabra de Dios era algo tremendo. Le daba energías a tope. Jeremías se sentía derrotado a veces por no tener éxito en su misión, pero cuando comía, ingería la palabra de Dios, en su interior corría una energía suficiente para recordar que Dios lo sabe todo, que Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo, que Dios no miraba para otro lado. Y cada vez que venía la palabra de Dios, cada vez que abría la Biblia, cada vez que abría los escritos, cada vez que recordaba las palabras que el Señor le había dicho directamente a él, para él era una causa de gran gozo, de gran alegría, de gran estima. Por eso pudo soportar la depresión. Por eso pudo soportar todo lo que le pasó. Anda que no pasó el pobre profeta. Anda que no pasó nada. La vida y el futuro de Jeremías no dependía del imperio egipcio ni del imperio babilónico, no dependía ni de los reyes, ni de los gobernantes, ni de nada. La vida y el futuro de Jeremías dependía solo de Dios, solamente de Él, porque era Dios el que le había elegido para ser el mensajero, para ser el predicador a su pueblo. Y Dios no era como esos dioses de barro y de piedra que tenían los pueblos paganos, que no tenían ni siquiera lagrimal para llorar, ni para compadecerse de los demás, porque eran madera o eran piedra. Y las piedras, que sepa yo, o la madera, no se compadece de los demás, ni perdona pecados, ni nada de esto. Es que el Dios que tenía Jeremías era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pacto. ¿Cómo iba a dejar a su pueblo abandonado? Dios era más grande que la desobediencia de su pueblo. Era mucho más grande que los pecados que podían cometer contra Jeremías. Dios era mucho más grande que las burlas y que las risas a este joven. Es que Dios era el Dios, el Jehová de los ejércitos. Hemos dicho que la vida cristiana, hermanos, no es fácil. Es difícil vivirla en un mundo que no nos quiere. Y es cierto que el Señor nos ha mandado como ovejas entre medio de lobos. Nos ha mandado a vivir en medio de la oscuridad, pero no siendo oscuridad. ¿Verdad? Pero no somos del mundo. No somos del mundo. No somos de aquí. Mi cuerpo puede estar aquí. Yo puedo estar aquí terrenalmente, pero yo no soy de aquí. Mi ciudadanía, ¿sabéis dónde está? ¿Sabéis dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos.
Estoy empadronado aquí en Valdepeñas, pero mi ciudadanía está en los cielos, porque allí me llevó mi Dios. Por eso el agua, la comida, no me la trae el mundo, no me la trae donde estaba yo antes, no me la trae la oscuridad. Mi comida viene directamente del trono de la gracia. Viene directamente de Dios. No proviene de la oscuridad. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Qué bonito. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, los cristianos no comemos pecado. No podemos comer pecado, mejor dicho. No, porque el pecado engendra tristeza sin consuelo. El pecado genera y engendra muerte. Los cristianos no podemos comer pecado. Los cristianos hemos pasado de comer basura, de estar en la oscuridad de este mundo, pero hemos pasado, evidentemente, a la luz admirable de Cristo y comemos el mejor pan que hay en el mercado, el mejor pan. No hay otro pan como este, imposible. Y cada vez que comemos este pan, queremos comer otra vez y queremos volver a comer otra vez. Queremos llenarnos de este pan y beber agua hasta que tengamos bien hinchado nuestra cabeza y nuestra barriga. Los cristianos comemos pan de vida para gozarnos, aún en las circunstancias, aún en la depresión. Comemos para gozarnos y alegrarnos en ese Verbo hecho carne, que fue ni más ni menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. Y aquel Verbo hecho carne, que dijo que yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, habitó entre nosotros. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Cambió nuestro lamento, nuestra depresión incontrolable, inconsolable, la cambió en baile. Y uno cuando baila no está triste. Dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Ha cambiado nuestra tristeza mundanal y oscura en alegría. Y Jeremías, el pobre, aún dentro de toda esta circunstancia, entendió esto. Porque comer la palabra de Dios era lo mejor, porque nadie la entendía, sino solo Dios. Obedecer la palabra de Dios es lo máximo para Jeremías. Era lo máximo, pero es lo máximo para nosotros. Es lo máximo que ninguna persona pueda aspirar en este mundo, porque tanto Jeremías como nosotros no somos dignos ni siquiera de abrir la página de esta Biblia y comprenderla. Precisamente es nuestro Dios el que nos ha dado el privilegio de tener su palabra y de poder entenderla. Una palabra que resucita a los muertos. Resucita a los muertos. A mí me resucitó. A vosotros también. La palabra de Dios da esperanza a los perdidos y a los cristianos que estamos en depresión nos levanta de la silla. Aunque lloremos y aunque estemos levantados de la silla llorando, pero nos da vitaminas. Y cuando tenemos vitaminas, tenemos ganas de correr y de bailar. Decía David en el Salmo 119, versículo 97, ya vamos terminando, 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son
mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tanto para David como para Jeremías, la palabra de Dios era lo máximo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No había nada en el mundo que le proporcionara tanta alegría y tanto gozo. Leer la ley de Dios, leer la Biblia, la palabra de Dios. Hace poco estuve en una librería y había cientos de libros, pero no estaba la Biblia. Luego también hemos estado en varios centros comerciales y los centros comerciales grandes tienen una sección muy grande de libros, pero tampoco encontré la Biblia. Y pensando en esto, digo, claro, es que no interesa. No interesa que la gente lea la Biblia. Claro, este mundo no quiere que la gente lea la Biblia, no quiere que la gente pues conozca a Dios, ¿verdad? Entonces es normal que este mundo no promocione la Biblia y las librerías no la promocionen ni las tenga en sus estanterías. Algunas sí, algunas librerías sí, pero otras, y la mayoría no. Pero, hermanos, lo que no es normal es que los que hemos sido llamados a comer el pan de vida, los que tenemos la Biblia para gozarnos, para saber que Dios lo sabe todo, para tener esperanza, etcétera, etcétera, no la tengamos en primer lugar. Que tengamos más celo por leer el móvil, por estar leyendo las noticias de televisión, o por leer el periódico, o por leer novelas que no van a ningún sitio, o por leer cualquier otra cosa antes que venir a la palabra de Dios. Tenía una vez una mujer, una psicóloga, estaba hablando con ella y me dijo, dice, yo tengo un problema. Digo, menos mal, una psicóloga que le está... Digo, te lo voy a solucionar yo. Dice, yo tengo un problema y es que me cuesta mucho leer la Biblia y tengo que hacer un gran esfuerzo. Y yo me quedé un poco, digo, una psicóloga que diga esto, cristiana, evidentemente. Dice, y es que todo el día estoy leyendo informes, estoy leyendo cartas, estoy leyendo cosas judiciales, estoy leyendo. Y cuando llego a mi casa, es que no tengo ganas de leer. Y me tengo que esforzar mucho. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, dice Jeremías, porque tu nombre se invocó sobre mí. Fíjate si tenía ganas de leer la Biblia, o de leer la ley, o de recordar la ley Jeremías. Ninguna. Estaba hecho polvo. Pero para Jeremías era tan importante la palabra de Dios que él, cuando la leía, se gozaba. Era su alegría. Tu nombre se invocó sobre mí. Y eso es lo que produce la palabra de Dios, hermanos. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Y por eso cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre, cuando conocemos, cuando leemos los propósitos de Dios para nuestra vida, cuando nos alineamos, evidentemente, con lo que Dios quiere para nosotros, nos sentimos satisfechos. Ese es el gran problema que tiene toda la gente o todas las personas, casi todas las personas de este mundo. Nos acostamos insatisfechos, totalmente insatisfechos. Pero la palabra de Dios dice, mira, descansa en mí, yo lo sé todo. Tú lo sabes, decía Jeremías. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón
si le amamos, si no le amamos, si tenemos celo por Él, si no tenemos celo por Él. Sabe si tienes tristeza, sabe si hay algo que está pasando en tu vida, grave o menos grave. Él lo sabe todo. Pero aquí la cuestión que nos está planteando Jeremías no es tanto el que sepamos y tengamos conocimiento de que Dios es omnisciente y que no mira para otro lado y que siempre actúa, sino que más bien la cuestión que nos plantea aquí Jeremías es si nosotros estamos siendo fieles al Señor o no. Si estamos siendo fieles, si estamos siendo íntegros a Dios o no. Porque Dios no solamente ve el pecado del mundo, sino que también Dios ve el pecado de sus hijos. Dios ve el pecado de su pueblo. Y Jeremías se pasa la vida llorando no solo por el pecado de los demás, sino también por su propio pecado, por el pecado del pueblo de Dios. Por eso las preguntas que podemos terminar aquí, que nos plantea es este tema, estos versículos, es ¿tienes celo por Dios? Pregúntatelo. ¿Tú tienes celo por Dios? ¿Es la palabra de Dios tu alimento por excelencia, por encima de todas las cosas? ¿Es el Señor tu gozo y alegría en esta tierra? Cuando vienes al Señor te gozas y te acuestas y dices, Señor, estoy completamente satisfecho. Es que hoy he comido un montón. Descanso en ti, Señor. Jeremías fue una persona íntegra. Evidentemente no era perfecta, pero él amaba a Dios, a pesar de sus fracasos, aun a pesar de las circunstancias. Ojalá todos los que estamos aquí podamos ser, al menos parecernos a Jeremías. Él encontró refugio y gozo en el Señor, debido al conocimiento de su palabra, no lo olvidemos, y al compromiso de su llamado. Vamos a orar al Señor, si os parece. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte y gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de amarte. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana por muchas cosas, pero entre ellas queremos presentar nuestras vidas ante ti para que tú mires nuestro corazón, porque hay prioridades en nuestra vida que pasan por encima de tu palabra. Señor, que aumenta el celo por ti, por tu ley, por obedecerte. Señor, queremos llorar nuestro pecado. Queremos, Señor, llorar por nuestra situación. Si hay en esta mañana alguna persona, algún hermano, hermana o amigo o amiga, en esta mañana que está pasando por pruebas difíciles, duras, oh Señor, hazle saber que tú lo sabes todo, que tú no miras para otro lado, que tú tienes conocimiento de todo lo que hay en este mundo, de lo que pasa en nuestra vida y que tú siempre actúas. Señor, atráenos a ti. Señor, te pedimos por aquellas personas que no te conocen y que no saben que tú eres el Jehová Dios Todopoderoso, fuerte y omnisciente. Señor, pedimos por nuestros familiares, aquellos que no te conocen. Señor, atráelos a ti. Que ellos conozcan, oh Señor, que tú eres el Dios de toda esperanza y el Dios de toda consolación. Descansamos en ti, Señor. Nos sentimos satisfechos. No podemos pedir más, Señor. Te conocemos a ti y eso basta. Señor, por eso te adoramos y te alabamos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.